En este video aprenderás todos los conceptos fundamentales y todas las bases que necesites para entender qué es el aprendizaje automático. Este video está centrado en que conozcas el concepto general y algunos de los algoritmos más utilizados. Para eso hemos preparado una libreta donde viene toda la teoría fundamental de esta área. Pero no creas que solo exploraremos esto teóricamente. Al menos en este video solamente veremos la teoría y te introduciremos a cada uno de estos algoritmos. Pero esta semana y en posteriores veremos uno a uno cómo se va ejecutando cada uno de estos. Para esto vamos a la carpeta donde tengas todos tus cuadernos y abre el cuaderno de Machine Learning. Aquí en pantalla ya estamos viéndolo. Vamos a leer juntos la primera parte. Dice, el área de aprendizaje automático se destaca por su vital importancia dentro de la carrera de un científico de datos. El aprendizaje automático, mejor conocido por su término en inglés Machine Learning, busca desarrollar software capaz de reconocer patrones dentro de un conjunto de datos, para posteriormente realizar un aprendizaje y, por último, poder construir modelos que representan a dicho conjunto de datos. El aprendizaje automático puede resultar de ayuda a la hora de usar datos históricos para tomar mejores decisiones de negocios o decisiones fundamentales basándose en acontecimientos pasados de una persona o de una empresa. En esta libreta te explicaremos brevemente algunos de los algoritmos más populares de esta área. Así que vamos a empezar. El primer algoritmo que tenemos aquí es el de la regresión lineal. La regresión lineal es un método matemático que modela la relación entre una variable independiente, usualmente asociada a la letra X, y una variable dependiente, usualmente asociada a la letra Y, por medio de una expresión lineal. Para los que están familiarizados con las expresiones lineales, son ecuaciones de matemáticas que al momento de graficarlas en un plano cartesiano, nos representan una línea recta. Y esta línea tiene la característica que va a intentar pasar por la mayor cantidad de los datos posibles, tratando de asemejarse lo más posible a la representación de los datos. En pantalla podemos observar que hay muchos puntos azules. Estos puntos azules son nuestros datos. La regresión lineal construye la recta naranja que está graficada que atraviesa la mayoría de estos puntos. El siguiente algoritmo del que vamos a hablar es la regresión polinomial. La regresión polinomial es muy parecida a la regresión lineal, simplemente que extiende a la función f igual a m veces x más b, que es la fórmula de una función lineal, al terreno de un polinomio. En este terreno ya tenemos un polinomio que es un poco más flexible, se puede curvar cuando es necesario, y a medida que uno trabaja con polinomios, sabe que si incrementas, por ejemplo, el polinomio cuadrado, el cúbico, el cuarto, el quinto, cada vez que vamos incrementando el grado, podemos ir flexionando y modelando un poco más a detalle. En pantalla podemos observar que tenemos un conjunto de puntos mucho más complicado de graficar que el conjunto anterior. Y tenemos una línea naranja que representa una curva. Esa curva es el resultado de haber aplicado una regresión polinomial a nuestros datos y graficado el polinomio que mejor se asemeja a las características de nuestros datos. Más abajo tenemos los conocidos árboles de clasificación y de regresión. ¿Qué son los árboles de clasificación? Pues bueno, son unos métodos basados en generar un árbol que intenta explicar o predecir una variable a partir de unas cuantas preguntas o reglas sencillas. En pantalla tenemos 4 conjuntos distintivos de datos: el conjunto morado, el conjunto amarillo, el conjunto naranja y el conjunto verde. Y por ahí tenemos unas cuantas preguntas. La primera pregunta que encabeza el árbol es: ¿X es menor o igual que 5? Si X es menor o igual que 5, se genera una sección, la sección que está del lado izquierdo. Si X es mayor que 5, se genera la sección que está del lado derecho. Y cada una de estas dos secciones está partida. Ahora está partida a partir de una Y, ya no de una X. Nuestra segunda pregunta, que abre más ramas de nuestro árbol, al menos del lado izquierdo, es: ¿Y es menor o igual que 6? En caso de que sea menor o igual que 6, clasifica el dato como un dato de la región amarilla, si no, de la sección morada. De la misma forma podemos seguir explorándolo. A medida que seamos capaces de identificar estas reglas sencillas, podemos generar clasificaciones más adecuadas que ahora sí representen de manera más precisa nuestro conjunto de datos. El siguiente algoritmo de aprendizaje automático son las redes neuronales. ¿Qué son las redes neuronales? Son modelos que están inspirados en la biología, en particular en cómo funciona el cerebro de las personas.
Esto significa que están formados por elementos que se comportan de una manera análoga a las neuronas del cerebro. Consisten en un conjunto de neuronas artificiales conectadas entre ellas, las cuales son capaces de transmitir señales entre ellas e ir modificando la información. Cada vez que la información entra en una neurona, se somete a diversas entradas y a diversas operaciones matemáticas que van modificando las entradas hasta obtener valores de salida. En pantalla tenemos el esquema de una red neuronal. Yo sé que parece que es muchas conexiones, muchos elementos, y verla por primera vez es muy complicado. Pero no te preocupes, es un algoritmo muy utilizado, así que existe mucha información de este tema. Pero entonces hay un conjunto de entradas que pasan a una capa oculta donde se les someten muchas operaciones matemáticas, que posteriormente pasan a una capa de salida donde se vuelven a someter a unas cuantas funciones matemáticas y producen unas salidas. Pero ¿qué características benéficas tiene? Este tipo de modelos o de algoritmos tienen las características de que aprenden a partir de la experiencia, generalizan a partir de ejemplos anteriores para buscar reglas que se puedan aplicar en modelos posteriores. Aparte, abstraen la esencia de los datos de entrada sin necesidad de que uno le describa cuáles son estos datos. ¿Cómo funciona más o menos esto? Yo hago que esta red la construya a partir de un conjunto de datos, la enseño y después la voy a poder ocupar para predecir nuevos datos. El último algoritmo que vamos a mencionarte son las máquinas de soporte vectorial. Estas máquinas, o este algoritmo, buscan encontrar un hiperplano que separe de forma óptima a los puntos que están compuestos en una categoría y a los puntos que están compuestos de otra, de tal manera que se asemeje a algo parecido a lo que está en pantalla. Tengo una clase que es verde, que todos están muy cerca de los valores de 0, 0. Tengo una clase morada que está muy lejana del origen. Si yo soy capaz de determinar este hiperplano, es decir, este espacio que separa la clase 1 de la clase 2, yo puedo definir de manera sencilla cuáles son las reglas que generan a la clase 1, la verde, y separan a la clase 2, la morada. Las máquinas de soporte vectorial crean buscar esto, hacer hiperplanos que delimiten con notoriedad cada una de las características de ambos conjuntos. Te esperamos en la siguiente libreta donde empezaremos a poner a la práctica todos estos conocimientos.